Bien, según relatos de una víctima, el payaso Kanky no solo abusaba de los niños que reclutaba para su programa Kankymanía, sino que era el jefe de una red que reclutaba a niños para prostituirlos. Bueno, a continuación presentamos la entrevista que realizó nuestra compañera Adis Burgos a una de las víctimas de esa red, que además de ser víctima, tuvo la desdicha de ser sentenciado a 3 años de prisión por abuso sexual a un menor, que él dice que fue inducido por esta red encabezada por el payaso Kanky. Vamos a escuchar. A estas alturas, hablar del caso es volver a tocar teclas muy sensibles de una experiencia dramática en tu vida, porque estar siendo condenado en una cárcel, aún a la minoría de edad, ha de ser un asunto muy serio. En ese momento, ¿qué fiscal llevó tu caso? La licenciada Miguelina Rodríguez fue quien llevó totalmente todo el caso. Estamos hablando de una magistrada que pertenece a la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes, porque tú eras menor de edad. En ese momento pusiste información importante en la Fiscalía de Santiago y dices que te referiste de una manera muy directa a Kanky como quien operaba, como el cerebro intelectual de esa red de prostitución infantil. ¿Por qué? ¿Por qué atribuyes esa red de prostitución infantil a Kanky? Todo lo que pasó en aquel entonces fue algo que muy abrumador realmente. Todo giraba en torno a mí de una manera negativa. José Miguel, quien fue que inició todo este tipo de trámite, compañero de Kanky, ambos trabajaban juntos, fue quien inició todo este tipo de desastre que conllevó a que mi vida se derrumbara. Todo comenzó cuando cumplí 14 años, en el momento en que mi madre contrató a este payaso para celebrar el cumpleaños de mi hermana. Desde ahí fue estrechándose nuestra relación, pero yo no conocía sus intenciones. Al momento de llegar a tener intimidad con este hombre, él me propone tener relaciones sexuales con otros jóvenes por dinero. Ahí es donde inicia toda esta mala trama. ¿Y con qué frecuencia sostenían videos y qué era lo que se te pagaba por eso? Se pagaba una cantidad de dinero, 3,000 pesos, en cada momento en que yo sostenía relaciones sexuales con otros jóvenes. Las relaciones sexuales no eran tan frecuentes, no podemos decir que eran diarios, sino que eran unas por semana o una cada 2 semanas en ciertas ocasiones. ¿El rango de operación eran colegios, escuelas, barrios? ¿Cómo se buscaban a los demás muchachos? No tengo la información, o sea, no sé cómo él contactaba a esos jóvenes. No sé si eran allegados de él. Porque podemos decir que así como él me conoció, también pudo conocerlo a ellos e involucrarlo de esa misma manera. Cuando te refieres a él, ¿de quién estamos hablando? José Miguel Vargas, compañero de Kanky. Ok, ¿qué te hace pensar que José Miguel era quien siempre daba la cara y no Kanky? ¿Por qué atribuyes que él era el cerebro de esa maquinaria? Sabemos que Kanky no va a estar dando la cara de manera directa ante todo. Ahora, como él tenía su intermediario, José Miguel, el cual trabajaba con él en el programa, y su hijo también me había comentado que fue él quien me confirmó que su padre trabaja con Kanky, es ahí donde yo me refiero a que él se vincula de manera directa con relación a Kanky. Todo. ¿Qué pasó con la información que diste a la Fiscalía? Nunca lo tomaron en cuenta, a pesar de que yo y mi defensora alegamos a toda luz lo que estaba pasando, quiénes eran los autores de todo lo que se estaba dando en ese entonces. La magistrada Miguelina Rodríguez pretendió realizar una maniobra, pero no la realizó. Incluso la jueza ignoró absolutamente todas nuestras declaraciones, no la tomaron en cuenta para nada. Ese señor José Miguel Vargas, quien dices que te reclutó, ¿él también fue arrastrado al expediente? Así es. En cierto momento lo categorizaron también en el expediente, pero él nunca dio la cara, incluso salió del país poco después de enterarse que la investigación estaba en manos del Ministerio Público. O sea, él nunca fue condenado y tampoco más tarde se involucró en un expediente de justicia. Ese hombre huyó. Inmediatamente. Bien, cuando viste este escándalo, ¿por qué te animaste a hablar? Porque había muchas cosas que estaban ocultas. Además, cumplí una condena de 3 años injustamente
por todo lo que se había dado en aquel entonces, yo no era culpable de lo que estaban haciendo. Simplemente a los menores nos pagaban para que realizáramos actos sexuales, para que esos videos se remitieran a Kanky directamente. Me metieron preso, la orden de arresto se emitió y fui apresado porque los videos salieron a la luz. Y como yo soy un joven, como yo era el joven que tenía mayor edad, me vieron a mí como si yo fuera el abusador de todo. Te atribuyeron el rol de abusador respecto a los demás, pero en realidad todos eran menores, incluyendo tú. ¿Hubo otro adulto, adicionalmente a ese José Miguel Vargas, a quien mencionas, que estuviese involucrado y que de manera impune todo este tiempo se burló de haber participado en pornografía infantil? José Miguel Vargas fue una persona que prácticamente puede decir que se burló de todo este tipo de sistema. Al igual que Kanky, la magistrada Miguelina Rodríguez pretendió realizar una maniobra, pero no la realizó. Incluso la jueza ignoró absolutamente todas nuestras declaraciones, no la tomaron en cuenta para nada. Ese señor José Miguel Vargas, quien dices que te reclutó, ¿él también fue arrastrado al expediente? Así es. En cierto momento lo categorizaron también en el expediente, pero él nunca dio la cara, incluso salió del país poco después de enterarse que la investigación estaba en manos del Ministerio Público. O sea, él nunca fue condenado y tampoco más tarde se involucró en un expediente de justicia. Ese hombre huyó. Inmediatamente. Bien, cuando viste este escándalo, ¿por qué te animaste a hablar? Porque había muchas cosas que estaban ocultas. Además, cumplí una condena de 3 años injustamente por todo lo que se había dado en aquel entonces. Yo no era culpable de lo que estaban haciendo. Simplemente a los menores nos pagaban para que realizáramos actos sexuales, para que esos videos se remitieran a Kanky directamente. Me metieron preso, la orden de arresto se emitió y fui apresado porque los videos salieron a la luz. Y como yo soy un joven, como yo era el joven que tenía mayor edad, me vieron a mí como si yo fuera el abusador de todo. Te atribuyeron el rol de abusador respecto a los demás, pero en realidad todos eran menores, incluyendo tú. ¿Hubo otro adulto, adicionalmente a ese José Miguel Vargas, a quien mencionas, que estuviese involucrado y que de manera impune todo este tiempo se burló de haber participado en pornografía infantil? José Miguel Vargas fue una persona que prácticamente puede decir que se burló de todo este tipo de sistema. Al igual que Kanky, José Miguel Vargas es una persona que maneja dinero, se maneja en el medio, aunque actualmente ya no lo esté. José Miguel Vargas inmediatamente en aquel entonces se dio cuenta de que todo esto se estaba poniendo en su contra y en contra de Kanky, salió del país. Incluso en aquel entonces se mencionaba que un payaso andaba violando menores en la ciudad de Santiago. Kanky salió a respaldarlo de manera directa. Ahí es donde todos dicen que Kanky estaba involucrado en asuntos de justicia por violaciones, etcétera, etcétera. Pero en el inicio de toda esa investigación nunca se mencionó el nombre de Kanky. Él salió solo a relucir todo este tipo de cosas. Él llegó a la fiscalía y a ese sistema, al expediente, se acercó en protección a esa persona, dices. Y una pregunta importante. Así es. Esos jovencitos con quienes sostenías relaciones sexuales por paga en una red de prostitución infantil, ¿alguno o algunos pertenecía al programa Kanky Manía o a su estructura de montaje de eventos y cumpleaños? No, realmente no. Incluso nunca llegué a tener comunicación con ninguno de ellos, porque todo lo que se relacionaba con nosotros era directamente en el momento del acto sexual. Ahora, sí, no sé, no tengo entendido si alguien se ha hecho la siguiente pregunta del por qué Kanky reclutaba tantos jóvenes, muchos menores de edad, para participar en el programa. Esa era una antimaña directa para poder llegar a lo que él quería.